Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Que Dios los bendiga a todos y espero que sea de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo. Todo lo que hagamos sea como por el Señor, para edificar, para ayudar. Hoy quiero hablar de algo que me hizo hacerme unas preguntas. Y esas mismas preguntas se las voy a hacer a usted hoy. A ustedes. Estaba leyendo en Mateo 17, versículo 5. Vamos a leer en Mateo 17, 5. Dice: mientras Jesús aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Padre bueno, Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu bendito Espíritu que dejaste en nosotros. Dios, para el día de la redención, te damos gracias, Dios, y te pedimos que en este día tú nos hables por tu Espíritu Santo, por tus Escrituras tú nos hables, y que nosotros podamos ser esos hijos en quien tú tienes complacencia, como tú te complacías en Jesús, que nosotros también seamos motivo de complacerte, de que tú te complazcas en nosotros. Oh Dios, danos más de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para que lleguemos cada vez más, nos acerquemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, este es Jesús en el monte de la transfiguración, una breve reseña del contexto. Y estaban orando y dice que de repente las vestiduras de Jesús se transformaron, se transfiguraron. Y se les apareció Moisés y Elías, y mientras Jesús hablaba con Moisés y Elías, dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la voz del Padre. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es mi Hijo amado en que yo me complazco. Es mi Hijo amado en quien yo me siento contento. Dice: en quien me he complacido. Otra versión dice: este es mi Hijo amado con quien estoy muy contento. De manera que Jesús era alguien que contentaba al Padre. Era alguien que tenía un testimonio, tenía un estilo de vida, tenía una comunión que al Padre le agradaba. Tenía algo
que el Padre podía decir, esta es la segunda vez que lo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me complazco, el que me tiene muy contento. De manera que eso me llevó a preguntarme, ¿qué es lo que Jesús hacía que contentaba al Padre? O sea, Jesús es ese ejemplo, Jesús es ese patrón a seguir. Si nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, en realidad contentamos al Padre. Porque hay hijos y hijos. Hay hijos de ira, dice la Biblia. Hay hijos contumaces y rebeldes. Pero también hay un hijo que es un hijo amado, en quien tengo complacencia, y ese era Jesús. Y eso me llevó a preguntarme si nosotros tenemos un estilo de vida que se acerque al de Jesús. Si el Padre dijera lo mismo de nosotros, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien me tiene contento. Y voy a hacer un recorrido por la vida de Jesús. Puede ser un episodio, 2, 3, no sé. Pero quiero hacer un recorrido de la vida de Jesús, de cómo fue su vida, de cómo fue su testimonio, su ministerio, en todas las facetas de cómo anduvo Jesús. Nosotros, cuando hablamos de religión, el mundo cree que cuando nosotros hablamos del Evangelio, el mundo cree que es religión, cree que es algo fuera del alcance nuestro, y creen que al predicarles el Evangelio, creen que les hablamos de religión, porque la religión en el mundo ha presentado una imagen del estilo de vida que le agrada a Dios. La religión ha presentado una imagen de lo que ellos creen que le agrada a Dios. Miremos a los monjes, miremos a los sacerdotes católicos, miremos a los fariseos. La religión presenta un estilo de vida que ellos creen que le agradan a Dios, pero el Padre dijo 2 veces, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me complazco, en quien estoy contento. Y Jesús es ese ejemplo a seguir. Por eso le llaman la piedra angular, porque de la piedra angular se guiaban todas las demás. Era la que dirigía, era la que ordenaba, la que le daba dirección a todas las demás. Y Jesús es ese. De manera que al estudiar el estilo de vida de Jesús, su ministerio, su testimonio, vamos a ver qué es lo que le agradaba al Padre. Y quiero empezar en Lucas 2, versículo 51. Vamos a leer desde el 48. Cuando le vieron, cuando José y María le vieron, los padres vieron a Jesús, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Cuando veo a Jesús aquí tiene 12 años de edad. Era jovencito. Era un adolescente. Y dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea que el corazón de Jesús estaba inclinado a
a laborar en los negocios del Padre. Eso a veces a los cristianos se les olvida, de que nosotros somos siervos de Dios. Y si siervos, estamos supuestos a servir. ¿En qué? En los negocios del Padre. Jesús era alguien que le gustaba servir. Él sabía que venía con una comisión de él no ser servido, aunque era el más grande de los grandes, aunque era el Señor de señores, el Rey de reyes, aunque tenía la gloria como ninguno. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, para Él era una necesidad estar en los negocios del Padre. Yo quiero que usted y yo nos hagamos un examen y que cada cosa, cada característica que tenía Jesús, vayamos chequeando si tenemos o no lo tenemos, si lo hacemos o no lo hacemos. Porque el servir, en el servir hay una bendición que tal vez los cristianos ignoran. Yo recuerdo que en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo, dice, y haré misericordia de ustedes. Dice, haré misericordia y los perdonaré. Dice, así como el Padre perdona al Hijo que le sirve. Dice, al Hijo que le sirve. O sea que hay hijos que sirven y hay hijos que no sirven. Hay hijos que se van de la casa. Y Jesús era un hijo que él servía. Dios dijo, el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo todo mi contentamiento. Porque Jesús era un hijo que servía. Los padres pueden tener hijos y pueden tener un hijo rebelde, un hijo contumaz, pero al hijo que les sirve, dice Dios al pueblo, yo los perdonaré, así como el Padre perdona al hijo que le sirve. Le hace misericordia porque le sirve. Él hace algo más que el resto no hace. Y el corazón de Jesús estaba inclinado al servicio, a atender los negocios del Padre. Pero sigamos leyendo. El versículo 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esta otra versión dice, y estaba obedeciéndolos en todo. Y Jesús les obedecía a ellos. Y Jesús se sujetaba a ellos. En otra palabra, el corazón de Jesús es un corazón que era inclinado a la sujeción. Era alguien que respetaba la autoridad puesta por Dios. Dios le puso al más grande de los grandes, le puso un humano, le puso un hombre como su autoridad, como la cabeza del hogar. Y yo siempre me he preguntado, si ya la Virgen María había concebido, si ya el Espíritu Santo había hecho sombra sobre María, y ya María había concebido, y ya el ángel Gabriel le dijo, ya en ti está el Hijo de Dios, en ti está el Salvador del mundo, en 9 meses concebirás, en 9 meses darás a luz un hijo. Y yo siempre me he preguntado, si ya tenemos a la madre, si ya tenemos al hijo, a José, ¿para qué lo ocupamos? José, ¿qué tiene que ver? Pero sin embargo, el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, mira José, ella has concebido del Espíritu Santo, no la dejes, no te apartes de ella, no te separes de ella. Porque José pensó que ella estaba embarazada de alguien más. Pero ¿por qué el ángel le dice, no la abandones? ¿Para qué ocupamos a José aquí? ¿Qué tiene que ver José en la ecuación? Un detalle más, un dato más. Pero José
era necesario que se quedara para que el Hijo, el más grande, diera ejemplo de sujeción. Jesús tenía un corazón que era inclinado a la sujeción. Y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Recuerde que anteriormente le dijo, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él sabía que Dios era su Padre. Él sabía que Él era el Hijo de Dios, que tomó un cuerpo humano. Él sabía que Él era el Verbo de Dios, que él tenía una gloria, que en el cielo tenía un trono a la diestra del Padre. Pero aún así dice que descendió con ellos. Me imagino agarrado de las manos de José y de María. Descendió a Nazaret. Y dice, y continuó sujeto a ellos. Y les obedecía en todo. Jesús era un hijo que su corazón era inclinado a la sujeción. ¿Es el corazón suyo y el mío inclinado a la sujeción? Hay gente que es rebelde y que se subleva a la autoridad, que no les gusta tener un líder sobre ellos, no les gusta tener autoridad. Es como un espíritu de anarquía que se rebela contra toda autoridad. Qué bonito es cuando los hijos están sujetos a sus padres. Si hay algún joven que me está escuchando, dice que Jesús, el más grande de los grandes, descendió con ellos y estaba sujeto a ellos. José, que Jesús sabía que no era su padre biológico, le decía, Jesús, ve a traerme 2 piezas de madera. Y Jesús iba y le hacía caso. Qué bonito es tener hijos que se sujetan a la autoridad. Dios dijo, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que hacía Jesús, su estilo de vida, era un estilo que complacía al Padre. Entonces Jesús era inclinado a la sujeción. Usted sabe, hijos, dice la Biblia, obedeced a vuestros padres. Esposas, sujétense a sus esposos. Qué bonito es cuando el esposo le dice a su esposa, cielo, ¿me puedes hacer un cafecito? Sí, cariño. Pero hay otras que dicen, usted tiene manos, ahí está el microondas, hágaselo usted. Y el esposo llega de trabajar en la noche cansado y dice, ya tengo comida y quiero comida y solo encuentro una nota, la comida está en el microondas, caliéntelo, es la misma de ayer. El corazón de Jesús era un corazón que respetaba a las autoridades. Algo que le daba autoridad a Jesús es que él respetaba a las autoridades. Por eso el centurión le dijo, yo sé que tú tienes autoridad. Porque yo sé también que yo tengo autoridad. Yo tengo gente que me obedece, pero así yo también obedezco a otro que está encima de mí. Porque no hay nadie que no tenga una autoridad arriba. No hay nadie. La Biblia dice en Eclesiastés sobre el grande, hay otro más grande, y sobre ese hay otro más grande, y sobre ese está Dios. O sea que la máxima autoridad es Dios. No hay nadie que no tenga una autoridad. Usted ve un policía, tiene una autoridad. Usted ve un doctor, tiene una autoridad, un consejo de directores del hospital. Un maestro tiene una autoridad, tiene un director. Hasta el presidente no puede hacer lo que él quiera. El poder está dividido. Porque sobre el grande hay otro más grande y sobre ese está Dios. Y Jesús era alguien que respetaba la autoridad.
respetaba a sus padres, estaba sujeto a ellos, era el ungido de ungido, mas sin embargo no se sublevaba a la autoridad, no era rebelde, no era un desertor. Hay quienes que se van de las iglesias, son desertores porque no se sujetan a la autoridad. Quieren hacer algo a la mala. Y las autoridades, para guardar de la iglesia, para guardar el orden, dicen, no, mi hermano. Y ellos se van hablando mal de los pastores, de los líderes, de las autoridades. Y eso no le agrada a Dios. La rebeldía es todo lo contrario a lo que a Dios le gusta. Y Jesús era alguien que respetaba la autoridad. Hay quienes que no les gusta servir por no tener un líder. No les gusta obedecer, no les gusta someterse, no les gusta que el líder diga, hermano, tenemos reunión. Él no quiere sujetarse a nada y no sirve. Y como no sirve. Pues el corazón de Jesús, aun sabiendo y todo quién era él estaba sujeto a sus padres. Si hay alguien que me está escuchando, un joven, que sea ungido, que tenga sabiduría, que sea quien sea, Jesús todavía, aún así, estaba sujeto a sus padres. Tenía un corazón que era inclinado a la sujeción. Vamos a leer otro versículo. ¿Cómo vamos en el examen? ¿Tenemos un corazón sujeto a las autoridades? ¿Será que si nuestros pastores dicen, hermano, vaya para allá y vamos para allá? ¿Será que nuestros líderes digan, hermano, haga esto y lo hacemos? ¿O nos rebelamos a la autoridad? Dice que el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Vamos a seguir. Mateo capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el 13. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. He aquí que Jesús, en su rol ministerial, acabamos de ver en su rol familiar, cómo era Jesús en su familia. Él era un hijo obediente. La mamá le decía a Jesús, haz tu cama, limpia tu cuarto, y Jesús, sí, mamá. Y limpiaba su cuarto, y lo tenía limpio. El padre le decía a Jesús, después de las 7 de la noche, no te quiero aquí antes de las 7, y Jesús le decía, sí, papá. Jesús en su rol familiar era un obediente, un hijo obediente. Jesús haga sus tareas y Jesús, sí, papá. Pero en su rol ministerial, aquí vemos a Jesús. Aquí ya está grande. Aquí tienen por lo menos más de 30 años. Dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús era alguien responsable en su ministerio. Era alguien que sentía un peso de si yo no puedo ver tanta gente enferma, yo tengo que hacer algo. Y él se dedicaba ministerialmente a buscar de Dios, a llenarse del Espíritu Santo, a orar, atendía las Escrituras. Dice que y subía a la sinagoga como era su costumbre. Él acostumbraba a congregarse. Ministerialmente Jesús era alguien responsable, que ejercía su ministerio a plenitud. Él iba por las calles y él no podía ver gente enferma porque la sanaba.
Somos usted y yo como Jesús, tenemos un peso igual, que vemos a la gente en vicios, en drogas, y ¿acaso no tenemos compasión? ¿Acaso no decimos, Señor, ¿por qué no me levantas a mí como alguien para liberar a toda esta gente? Pero los cristianos de hoy están muy inmiscuidos en las redes sociales, en internet, en cosas que no les suman. Ministerialmente no les suman. Pero Jesús era alguien responsable y tenía ese peso. Y decía, vio muchos enfermos y tuvo compasión. ¿Tenemos compasión cuando vemos un borracho, un drogadicto? ¿O los juzgamos? Si se muere para el infierno es que se va. ¿Acaso no tenemos compasión de ellos? He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco al verle su vida. Y el corazón de Jesús era un corazón que tenía compasión para con los demás. Miraba a alguien en sus vicios, no lo condenaba. Le decía, mujer, ¿dónde están los que te apedreaban? Se fueron, Señor. Pues vete en paz, yo tampoco te condeno. Tenía compasión de los demás. Porque Jesús sabía que estaban o atados, estaban con cadenas, estaban en cárceles, y eso le causaba compasión a él. Y eso es lo que le agradaba al Padre, que tenía compasión de los demás. Sigamos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, el mismo Mateo 14, el lugar es desierto y la hora ya pasada, ya era tarde. Despide a la multitud Jesús para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Otro aspecto que veo en la vida de Jesús es que Jesús tenía un corazón generoso. Jesús daba a llenar. Había mucha gente hambrienta. Habían mujeres y niños. Y Jesús era alguien generoso. Y decía, no los podemos mandar así, tenemos que darles de comer. Jesús no podía ver a alguien hambriento. Él les proveía, era alguien que siempre proveía. Tenía un corazón generoso. ¿Tenemos usted y yo un corazón generoso? ¿Qué hacemos cuando vemos un homeless, alguien caminando en la calle? Le preguntamos, ¿ya has comido? ¿Quieres algo de comer? ¿Tienes hambre? Jesús dice, no tienen necesidad de irse. ¿Por qué no le dan ustedes? Es que no hay, Señor. No, pues traigan lo que hay. Y se hizo el milagro de la multiplicación. Y con 5 panes y 2 peces comieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, el corazón de Jesús es un corazón generoso. Algo que agradó al Padre de la vida de Jesús es que Jesús era generoso, pasaba dando. Sabe que la Biblia dice que en Deuteronomio que no faltarán los pobres en medio de ti. Y dice, y guárdate de retener tu mano, de que haya maldad en tu corazón, y retener tu mano para no darle a tu hermano. Porque no faltarán pobres en medio de ti. Vamos a leerlo, lo voy a buscar, está en Deuteronomio. Está en el Deuteronomio
Déjame buscarlo. Deuteronomio 15. Vamos a leer desde el 7. Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hay un versículo que dice, el alma generosa, esa prosperará. ¿Sabe por qué hay quienes que no prosperan? Porque no son generosos. La generosidad es un principio de riqueza, de bendición. Es un principio de prosperidad. Y Jesús tenía ese corazón generoso. Jesús no podía ver a alguien en necesidad. Él se la suplía. Él les daba de comer. Dice, no es posible que hayan caminado tanto tiempo y no hayan comido. No se vayan. Estemos aquí, vamos a solucionar esto, vamos a ver qué hacemos. El corazón de Jesús era un corazón generoso y no podía ver a un desnudo porque lo vestía, no podía ver a un hambriento porque le daba de comer. Somos usted y yo, tenemos un corazón como el de Jesús, tenemos un estilo de vida como el de Él. ¿Acaso el Padre se complace en nosotros como se complacía con Él? Jesús es la forma, es el modelo a seguir. Jesús es el ícono. Jesús es esa imagen, Jesús es esa imagen que hay que calcar, que hay que copiar. Él es el que de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él seguid. El corazón de Jesús era un corazón generoso. Hay quienes que no son generosos y por eso no prosperan. Los que yo tengo me ha costado a mí. Usted no sabe lo que pasé por conseguir esto. Y son mezquinos. Y tal vez ellos pasaron trabajo, sí, eso no lo vamos a desmeritar. Pero Dios le ha dado la providencia de poder tener. Y cuando tienen, no dan, ¿no? Que le cueste, como me costó a mí. Y por eso no prosperan. El corazón de Jesús era un corazón generoso, que le gustaba dar, era un corazón compasivo, que tenía compasión de los demás. Era un corazón que era inclinado a la sujeción. Era un corazón que era inclinado a servir. Es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Cómo vamos en el examen? ¿De 4, cuántas? Le gustaba estar en los negocios del Padre, le gustaba servir, tenía un corazón inclinado a la sujeción, respetaba a las autoridades, tenía un corazón que sentía compasión por los demás, no juzgaba, y tenía un corazón que era un corazón generoso. Él daba hasta saciaros,
de 4 cuantas. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hay más etapas en la vida de Jesús que tal vez lo vamos a seguir abordando, pero ¿estamos nosotros llevando o acercándonos a un estilo de vida cerca del de Jesús? ¿Acaso nuestro testimonio le agrada al Padre? ¿Acaso Él ve lo que hacemos porque se deleita en lo que hacemos? Cuando nosotros vemos algo que no nos gusta, inclinamos los ojos y no lo vemos. No quiero ver eso es malo, eso es terrible, eso es tremendo. Pero cuando nos inclinamos a ver algo, es porque nos gusta. Y mantenemos la mirada puesta. La mirada del Padre estaba continuamente en Jesús porque le gustaba, le agradaba todo lo que Jesús hacía. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A él oíd. Oh hermanos, que nosotros podamos ser alguien en quien el Padre se complazca, alguien en que nuestro corazón le agrade al Señor. Hay quienes que si abren el corazón salen de ahí murciélagos, arañas, escorpiones. Pero el corazón de Jesús era un corazón que le agradaba al Padre. Oh, que usted y yo podamos tener ese testimonio tal que al Padre diga: este también es mi Hijo amado y en este me complazco. Que sigamos el ejemplo de Jesús, y espero, si no ha sido así, que a partir de hoy usted y yo seamos alguien que respetemos la autoridad, que tengamos un corazón sujeto, inclinado a la sujeción, que respetemos las autoridades, a nuestros líderes en la iglesia, a los pastores, a los ancianos, a todo el que está en eminencia. Que seamos alguien que estemos inclinados a servir en los negocios del Padre. Que seamos alguien que tengamos compasión de los demás. Que digamos: Señor, aquí hace falta un líder, aquí hace falta un libertador, heme aquí, envíame a mí. Aquí hace falta alguien que pase en las calles, aquí hace falta alguien que haga una campaña en las calles, que salve a los que están perdidos, aquí falta alguien que sane a los enfermos, aquí falta alguien que liberte a los cautivos, envíame a mí. Un cristiano tiene que ser referente donde sea que vaya. Donde sea que iba Jesús, dice que todos los sanaba. Y por último, el corazón de Jesús era un corazón generoso. Le gustaba dar. Que usted y yo podamos tener un testimonio tal, un estilo de vida tal, que se acerque, que se asemeje a lo de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu Hijo bendito, que vino a esta tierra siendo el más grande de los grandes y tomó un cuerpo de hombre, tomó un cuerpo humano, y se sujetó a las autoridades de esta tierra, sirvió en tus negocios y libertaba, sanaba, porque tenía ministerialmente una misión. Que nosotros podamos cumplir ministerialmente a cabalidad todo nuestro ministerio, Dios. Que tú puedas levantar hombres en medio de nosotros que liberten, que sanen, que traigan, que prediquen el Evangelio. Pon en nuestros corazones, Dios, un deseo de poder hacer tu obra, de poder levantarnos y decir: Padre, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser un referente.
que vayamos a predicar a aquellos lugares donde el Evangelio no ha sido predicado. Que tengamos un peso ministerial, que tengamos un peso en continuar la obra que empezó Jesús. Oh Señor, que tú pongas en nosotros un corazón inclinado a la sujeción, que toda rebeldía sea erradicada y que toda altivez sea quitada de en medio, para que podamos ser unos hijos que nos inclinemos a la sujeción, que obedezcamos a los pastores, que obedezcamos a los líderes, a los ancianos, a los que están en eminencia, a las autoridades afuera, pero que podamos ser como Jesús. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que podamos tener compasión con los demás y que podamos ser generosos para poder agradarte a ti, para que nuestro estilo de vida te agrade y tú puedas decir: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, y gracias por tu Hijo, y gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos